Capítulo 2. El viaje parte 1. Habían dos rutas de Errantel hacia el pueblo de Carnes y se viajaba en un carruaje tirado por caballos. Luego de ir al norte, mantenerse a la derecha abrazando el borde del bosque. O ir al este y luego girar hacia el norte. Esta vez habían escogido la primera ruta, ya que había una mayor probabilidad de encontrar monstruos yendo por el borde del bosque. Tomar este camino era la decisión equivocada desde el punto de vista de un guardaespaldas. Incluso así, todos habían decidido usar esa ruta. Esto era debido a que Ainz debía cumplir su promesa de cazar monstruos hecha a Peter. Aunque había mucho más que perder que ganar, habían escogido este camino sin mucha preocupación ya que Momón y Nabel estaban allí. Adicionalmente, la demostración que había hecho Narberal al lanzar el hechizo de nivel 3, Relámpago, antes de dejar la ciudad, había sido un factor importante en la decisión, y técnicamente no estaban entrando al bosque. En lugar de eso, viajaban por el borde entre el bosque y la planicie, así que los monstruos que podrían encontrar no serían tan fuertes. Con la habilidad combinada del grupo deberían ser capaces de manejar cualquier problema. Además, al tomar esta ruta, los monstruos que encontrarían permitirían a los miembros del grupo verificar las habilidades de combate de los otros. Con estos puntos en mente, habían decidido tomar esta ruta. El sol había alcanzado su punto más alto desde que salieron de Errantel. Ellos podían ver un denso y primitivo bosque a la distancia. Las frondosas ramas de los árboles gigantes eran tan densas que no dejaban que la luz del sol penetrase en el bosque. Esta visibilidad reducida producía la ilusión de que el lugar era tragado por la oscuridad y que los espacios entre los árboles eran enormes fauces aguardando a que su presa se acerque. Estas cosas provocaron que el grupo se sintiera inquieto. El grupo adoptó una formación y rodearon el carruaje mientras avanzaba. El conductor, por supuesto, era Anfirea. El ranger Luke Luther estaba al frente del carruaje, el guerrero Peter a la izquierda, el druida Dein y el encantador mágico ninja a la derecha, mientras que Ainz y Narberal iban atrás. Debido a que el campo de visión era amplio y despejado, ninguno se encontraba en guardia. Sin embargo, Peter se había puesto más serio en este punto. Momon-san, de aquí en adelante entraremos en un área peligrosa. No encontraremos monstruos que nos den muchos problemas, pero para estar seguros, debemos ser cuidadosos. Entendido. Ainz asintió y pensó en algo. Si este fuera un juego, el tipo de monstruos con los que se podrían encontrar dependería del lugar, pero la realidad era diferente. Solo Dios sabía qué tipo de enemigos difíciles se presentarían, basándose en la experiencia de la batalla de Carne de hace unos días atrás, y de acuerdo a la inteligencia revelada por los interrogatorios de los prisioneros de la escritura de luz solar, Ainz tenía confianza en su propia fuerza. Pero ese era su poder como encantador mágico. Ainz actualmente estaba llevando una armadura forjada con magia, y por tanto no podía usar la mayoría de sus hechizos. Con su fuerza suprimida, ¿acaso podría seguir jugando el papel de un guardaespaldas competente? No solo eso, pero las condiciones de victoria para un tipo de trabajo como este no eran derrotar al enemigo, sino, su trabajo era proteger a su cliente en todo momento, en este caso, Firea. Ainz se sentía intranquilo pensando en estas cosas. Ainz planeaba desaparecer su armadura si se producía alguna crisis, pero al hacerlo, se vería forzado a matar a sus compañeros o alterar sus memorias. Ainz no deseaba que algo así sucediese, simplemente eran demasiadas molestias. Ainz giró la cabeza y observó a Narberal, quien asintió al sentir su mirada. Habían discutido de antemano y si se veían en un aprieto Narberal usaría magia de alto nivel, hasta el nivel 5, y con eso esperaban solucionar el problema. Si esto no fuera suficiente, Ainz se desharía de su armadura y pelearía en serio. Viendo a Du intercambiar miradas con Ainz todavía llevando su casco puesto, Luke Luther malinterpretó la situación y bromeó con Narberal. Todo estará bien, no te preocupes. Mientras no hayan sorpresas, no será muy difícil. Y conmigo avistando el área ningún enemigo nos tomará por sorpresa. Así que Nabel-chan, soy fuerte, ¿verdad? Narberal ignoró a Luke Luther y con expresión seria dijo. Momon-san, ¿puedo aplastar a esta forma de vida inferior, mosquito? Qué palabras frías de Nabel-san. Todos sonrieron embarazosamente mirando a Luke Luther, quien estaba haciendo un gesto con los pulgares arriba y no reaccionó ante la cruel respuesta de Narberal. Todos asumían que Narberal solo consideraba formas inferiores de vida a personas específicas y no a toda la humanidad. Ainz rechazó el sincero pedido de Narberal y sintió que su inexistente estómago le dolía un poco. En este momento estaban viajando con humanos, así que deseaba que ella se guardara ese tipo de pensamientos para sí misma. Firea pareció malinterpretar algo e intervino. Todo estará bien. De aquí en adelante, estamos entrando al territorio del rey virtuoso del bosque, un poderoso monstruo. A menos que seamos terriblemente desafortunados, no encontraremos ningún monstruo.
El rey virtuoso del bosque. Ainz recordaba la información que había obtenido en el pueblo de carne. El rey virtuoso del bosque era un monstruo capaz de usar magia, poseedor de un increíble poder. Vivía en lo profundo del bosque, por lo que había muy pocos reportes de testigos. Algunos decían que era un monstruo de varios cientos de años, con 4 patas, de color blanco plateado y con cola de serpiente. Quiero conocerlo. No estoy seguro si los rumores sean ciertos, pero podría poseer una vasta información ya que ha estado vivo por tanto tiempo. Tiene el título de rey virtuoso del bosque después de todo. Si pudiera capturarlo, reforzaría las fuerzas de Nazarik. Ainz imaginaba la apariencia del monstruo en su mente. Un monstruo que parecía un mono. ¿Un orangután? Con una serpiente en lugar de cola. ¿Había un tipo de monstruo así? Pensando si en Yggdrasil había un monstruo de ese tipo, Ainz finalmente encontró la respuesta. Es un no asterisco, su apariencia debería ser la de un mono, con el cuerpo de un tanuki, las extremidades de un tigre y una cola de serpiente. No estoy seguro si será un monstruo de Yggdrasil, pero pudo haber sido invocado igual que esos ángeles. Asterisco http emoticono cara de disgusto /diagonales Wikipedia /wiki /nu. Mientras Ainz pensaba sobre los nu en Yggdrasil, Luke Luther habló con Narberal en un tono juguetón de nuevo. Si cumplo mi trabajo sin cometer ningún error, ¿podría la bella Nabel-chan cambiar su actitud hacia mí? Narberal chasqueó la lengua con desagrado. Luke Luther actuó como si se sintiera herido, pero nadie lo consoló. Todos trataban sus interacciones como comedia. Bajo el abrasador sol, el grupo conversaba tranquilamente mientras avanzaba. Sus botas estaban manchadas con el jugo de la hierba que pisoteaban, el cual desprendía un prominente olor. Mirando al grupo limpiar su sudor, Ainz estaba agradecido por tener el cuerpo de uno muerto. No le afectaba el brillante sol y no estaba cansado de llevar su pesada armadura. Solo Luke Luther permanecía animado, bromeando mientras el grupo se movía en silencio. Escuchen todos, no hay necesidad de ser tan cuidadosos ya que yo estoy vigilando el área. Nabel-chan confía en mí. Solo miren qué calmada está. No es debido a ti. Es porque Momon-san está aquí. Narberal frunció el ceño. Pensando que las cosas se podrían salir de control, Ainz puso su mano en el hombro de Narberal, y la expresión de ella se volvió cálida instantáneamente. Observando eso, Luke Luther preguntó: ¿De verdad, Nabel-chan y Momon-san, son ustedes dos una pareja? ¿Pareja? ¿Qué estás diciendo? Ese es el rol de Albedo-sama. Tú. Ainz gritó. Hablas demasiado, Nabel. Con los ojos bien abiertos, Narberal cubrió su boca con ambas manos. Ainz tosió y habló fríamente. Luke Luther-san, ¿podrías por favor no hacer suposiciones sin fundamento? Disculpa. Solo bromeaba. Podría ser que Momon-san ya tiene una pareja. La forma en la que Luke Luther hacía la reverencia al disculparse sugería que no lo sentía en lo absoluto, pero Ainz ya no estaba tan molesto como antes. Escoger a Narberal como compañera había sido una decisión realmente estúpida. Pero a pesar de que había escogido a la persona equivocada, Ainz realmente no tenía otra opción ya que en este momento ella era la única en quien podía confiar. Casi todos los NPCs creados en Ainz Oalgaun eran heteromórficos. Solo algunos de ellos podrían pasar desapercibidos en una ciudad humana. Narberal estaba pretendiendo ser humana, y por lo menos tenía la apariencia de una, pero Ainz había olvidado tener en cuenta su personalidad. Por cómo se veían las cosas, tal vez aquella otra sirvienta de combate, Lupus Regina Beta, habría sido una mejor opción, pero ya era tarde para eso. Debido a su error, Narberal estaba pálida, así que Ainz gentilmente le dio unas palmaditas en la espalda para calmarla. Un buen superior debe ser capaz de perdonar el primer error de sus subordinados. Pero si seguía equivocándose, tendría que darle una adecuada reprimenda. Si se deprimía debido a un error, entonces la misión podría verse afectada negativamente. Más importante aún, ella solo había mencionado el nombre de Albedo. No había necesidad de alterar las memorias de los demás por algo tan simple probablemente. Luke Luther, déjate de tontear y mantente alerta. Entendido. Momon-san, estoy apenado por la rudeza de mi compañero. Está mal hacer conjeturas sobre los asuntos de otros, no te preocupes. Si podemos tener eso en mente en el futuro, podemos olvidarnos de este mal momento. Los dos miraron la espalda de Luke Luther y lo oyeron murmurar: ahora Nabel-chan me odia. Su opinión sobre mí es completamente negativa. Su cabeza tristemente agachada. Ese tonto, le daré un sermón más tarde. Por ahora pretendamos que no oímos nada. Bueno, lo dejo en tus manos. Ya que Luke Luther está de guardia, dejémosle trabajar. Me gustaría sin embargo averiguar algunas cosas. No hay problema.
Ya que te causo problemas, dejemos que trabaje para compensarte. Luego de que Peter sonriera en reconocimiento, Ainz caminó hacia el lado de Ninja y Dein donde cambió posiciones con Dein, quien entonces se colocó al lado de Narveral. Tengo unas cuantas preguntas relacionadas a la magia. Luego de que Ninja sintiera, Ainz preguntó. Firea miraba también, interesado en la pregunta de Ainz. Si alguien estuviera hechizado o controlado con magia, esa persona podría divulgar información confidencial. ¿Hay algún tipo de contramedida para esa situación? ¿Algún tipo de hechizo que mate a la persona, condicionalmente, solo unos segundos después de responder unas cuantas preguntas? Nunca he oído de ese tipo de magia. Ainz se volteó y miró a Anfirea. Yo tampoco. Existe magia que puede usarse para corregir o reforzar algo que puede activarse luego de un periodo determinado de tiempo, pero no llega al extremo de lo que mencionas. Ya veo. Ainz estaba decepcionado de no oír las respuestas que esperaba. Y así, el problema de cómo usar a los sobrevivientes de la escritura de luz solar tendría que esperar. Los sobrevivientes eran unos pocos, pero sería un desperdicio deshacerse de ellos. Para entender la teoría mágica detrás del por qué los miembros de la escritura de luz solar desaparecían luego de morir, habían realizado disecciones en algunos de ellos mientras todavía seguían vivos, lo que había sido realmente un desperdicio. Ya que morían tan fácilmente, ¿no sería lo mejor extraer cuanta más información pudieran de ellos? Perder a una persona significaba tirar al tacho la oportunidad de hacer 3 preguntas. Lo más lamentable era que ningún fue el primero en morir. Habían perdido a la persona que probablemente guardaba la mayor cantidad de información luego de hacer unas cuantas preguntas simples. Pero este fallo le enseñó a Ainz que simplemente usando el conocimiento que tenía de Yggdrasil no era suficiente para enfrentarse a este mundo, así que la muerte de ningún no fue un completo desperdicio. Era mejor ver el lado positivo de las cosas, ya que también había aprendido muchas cosas de sus errores. Mientras Ainz pensaba distraídamente en estas cosas, Ninja continuó. Sea como fuese, mi conocimiento sobre la magia es bastante limitado. Los encantadores mágicos respaldados por un país tal vez sean capaces de crear un hechizo así. Los sacerdotes de la teocracia Slein reciben la educación mágica basada en fe. El imperio tiene escuelas de mágicas basadas en hechicería para místicos, brujos y magos. No sería sorprendente que en algún otro estado como en la República Grande hubieran seres capaces de usar incluso magia de dragones. Ya veo. Con el apoyo de una nación entera, no sería sorprendente que apareciera todo tipo de magia. De la información que había obtenido anteriormente sabía que la República Grande era un estado formado por semihumanos, donde las políticas eran decididas por un grupo de concejales. Los más notorios eran los 5 concejales dragón, que se decía eran muy poderosos. La República representaba una potencial amenaza para la teocracia Slein, quienes abogaban por el principio de la supremacía humana. Ainz estaba interesado en este país, pero todavía se encontraba preparando sus fuerzas y no podía darse el lujo de investigarlo. Solamente para llevar a cabo sus planes actuales había sido necesario usar muchos de los recursos de Nazarik. ¿Puedo preguntarte algo más? Ainz le preguntó a Ninja otras cosas y se sintió satisfecho. Luego le preguntó a Peter y a Ninja otras cosas más, lo que causó que los otros miembros de las Espadas de la Oscuridad los miraran con un tipo de expresión que decía, siguen conversando. Hablaron sobre hechizos, artes marciales, aventureros, noticias de naciones vecinas, en general de una amplia gama de temas. Aunque Ainz debía formular estas preguntas cuidadosamente, las respuestas eran muy útiles. Ainz estaba confiado en que había aprendido muchísimo más sobre este mundo. Sin embargo, no era suficiente. Luego de aprender una cosa, Ainz tenía muchas más preguntas, especialmente cuando el tema era referente a la magia. Un mundo construido con magia como una de sus bases era realmente diferente, lo que sorprendía mucho a Ainz. Las mayores diferencias eran sobre el nivel de la civilización. A Ainz le parecía que se encontraban en la Edad Media, pero en realidad el mundo estaba relativamente unas cuantas generaciones detrás del propio mundo de Ainz. Algunas cosas ya habían alcanzado el nivel moderno. Todos estos desarrollos se habían dado debido a la existencia de la magia. Luego de conocer esto, Ainz se dio por vencido en su intento de investigar la tecnología de este mundo. Era imposible comparar un mundo que se había desarrollado con magia a un mundo científico. Se usaba magia para producir sal, azúcar y especias, y la gente también usaba hechizos en la agricultura para restaurar los nutrientes de los campos de cultivo en lugar de implementar el método de rotación de cultivos. Y algo increíble era que el océano no era salado. Esta información era completamente diferente a lo que Ainz entendía como sentido común. Ainz cuidadosamente había satisfecho su curiosidad. Luego de algún tiempo. Hay movimiento. Luke Luther dijo de pronto con una voz tensa. Su tono era completamente diferente del que había usado cuando coqueteaba con Narveral.
En este preciso momento se veía como un aventurero veterano. Todos prepararon sus armas y miraron hacia donde estaba Luke Luther. ¿Dónde? Ahí. Justo ahí. Luke Luther apuntó hacia una esquina del inmenso bosque en respuesta a la pregunta de Peter. La visibilidad era mala con el bosque bloqueando el camino, y no había movimiento. De todas formas, nadie dudaba de Luke Luther. ¿Qué debemos hacer? No se apresuren. Si el enemigo se queda dentro del bosque, entonces ignórenlos. Sería mejor seguir con el plan y hacer que Enfirea se repliegue. Mientras discutían ruidosamente, había movimiento en el bosque. Los monstruos se mostraron. 15 criaturas semihumanas del tamaño de niños rodeaban a 6 seres gigantes. Los primeros eran goblins. Cada cara retorcida tenía una nariz chata y 2 filosos colmillos que sobresalían de sus grandes bocas. Sus pieles eran de color marrón oscuro, y sus enmarañados cabellos negros parecían estar cubiertos de cera de cabello. Sus ropas eran andrajosas y eran de un color marrón oscuro debido a la tierra o por el uso de tintes. Además vestían una piel de animal sobre la armadura. Tenían una porra en una mano y un pequeño escudo en la otra, una mezcla entre simio y humano, un monstruo con toque de maldad. Los seres gigantes medían entre 250 y 300 centímetros de altura. Parecían un poco estúpidos ya que sus mandíbulas sobresalían bastante. Los abultados músculos de sus brazos eran gruesos como árboles, y casi llegaban al suelo ya que las espaldas de los gigantes estaban encorvadas. Cada uno sostenía el tronco de un árbol con las ramas removidas y solo vestían la piel sin curtir de un animal en la cintura. Su olor se sentía incluso a la distancia. Tenían la piel llena de verrugas, de un color marrón oscuro. Sus gruesos pechos y musculosos abdominales parecían poderosos. Se veían bastante fuertes, como gorilas sin pelo. Eran monstruos semihumanos conocidos como ogros. Casi todos los monstruos llevaban unos bolos harapientos, que parecían ser usados para viajes largos. Los monstruos observaron al grupo mientras caminaban por la planicie. Aunque todavía se encontraban a una distancia considerable, se podía ver la hostilidad que emanaba de sus feas caras. Su número parece ser un poco elevado. Parece que la batalla es inevitable. Sí, tienes razón. Los goblins y ogros siempre atacan cuando ven un grupo pequeño. O mejor dicho, su inteligencia les dice que midan las fuerzas de su adversario comparando números, lo que puede ser un fastidio. Por la experiencia que tenía, Ain sabía que este mundo no se parecía mucho al juego, pero todavía se había sorprendido por este hecho. Solamente observando la altura y la complexión de la piel, uno podía decir que cada ogro y cada goblin tenían características diferentes, lo que significaba que eran individuos diferentes. Se sentía como si se enfrentara a 21 monstruos diferentes. ¿Es la realidad tan diferente al juego? Ainz murmuró en una voz que los demás no pudieron escuchar. Como si estuviera entrando a una zona para la cual no había ninguna guía y enfrentando a monstruos desconocidos, este encuentro le recordaba a Ainz lo que sintió en la batalla del pueblo de carne. Bueno entonces, Momon-san. Oh, ¿qué sucede? Acordamos que cada equipo se encargaría de la mitad de enemigos, pero en esta situación, ¿sería lo correcto? ¿No podemos dividirnos como planeamos y simplemente encargarnos de los enemigos? Sería peligroso si los enemigos se enfocaran todos en un solo equipo. Pueden Abel usar ataques como bola de fuego, y eliminarlos a todos. No puedo usar bola de fuego. El hechizo más fuerte que puedo usar es relámpago, punto. Ainz recordó que esa era la restricción que le había dado a Narveral. Relámpago es un hechizo efectivo para atacar filas de enemigos, ¿verdad? En ese caso, ¿qué tal si los atraemos para que formen una fila y nos deshacemos de ellos atacando por el costado? Necesitaremos construir una línea de defensa para mantenerlos a raya. Yo me encargaré de eso. ¿Puedo pedirles que protejan a Anfirea en el carruaje? Momon-san, si unos simples ogros me causan problemas, mi ladrido sería peor que mi mordida. Por favor observen cómo me encargo de eliminar con facilidad a estos ogros. La segura voz de Ainz les decía a los miembros de las espadas de la oscuridad que ese era el mejor plan y les daba la sensación de seguridad. Entendido. Pero no nos quedaremos tranquilamente a mirar mientras los enemigos atacan. Haremos lo que podamos para ayudar. ¿Necesitarán apoyo mágico? Ah, no lo necesitaremos. Amigos de las espadas de la oscuridad, por favor brinden apoyo a sus propios compañeros de equipo, entonces procederemos como dices. Escuchen todos, si la batalla fuera a comenzar bajo estas circunstancias y estando tan cerca al bosque, los enemigos no podrían intentar huir. ¿Qué tal si procedemos de la manera usual? Los atraeremos más cerca a nosotros. Hagamos eso. Ya que Momon-san se encargará de la mayor parte del ataque enemigo, que hay sobre los enemigos que logren escabullirse, Peter, yo activaré mi habilidad marcial, Fortaleza, para mantener a los ogros a raya. Dein, por favor detén a los goblins. Ninja usa hechizos defensivos sobre mí,
y luego concéntrate en usar hechizos ofensivos. Adicionalmente, incluso si esto es una preocupación innecesaria, por favor también presta atención a la seguridad de la señorita Annabel. Luke Luther, encárgate de los goblins. Si algún ogro logra burlarme, tú tendrás que detenerlo. En este caso, Ninja le dará prioridad a la eliminación de goblins. Todos se miraron el uno al otro asintiendo, mostrando que habían comprendido las instrucciones. El plan de batalla había sido elaborado fácilmente, su trabajo en equipo era excelente. Ainz estaba impresionado y expresó su aprobación con un gruñido. Le habían recordado a sus días en Yggdrasil. Ainz y sus camaradas repetidamente cazaban en el campo de batalla usando un perfecto trabajo en equipo, retrocediendo, avanzando, ajustando el objetivo de ataque. Ya que conocían bien las habilidades de sus compañeros, podían conducir las batallas de esa forma. Ainz estaba un poco parcializado, pero sentía que alcanzar ese nivel de cooperación entre este pequeño grupo no había sido fácil. Las espadas de la oscuridad no estaban a su nivel, pero podía haber una sombra de similitud. Momon-san, ¿necesitarás algún tipo de apoyo aparte de magia? No, no lo necesito. Con nosotros dos será suficiente. Eso es realmente, tener confianza. Peter mostraba un poco de inseguridad en sus palabras. Si los que estaban a cargo de la defensa fallaban, se produciría un efecto dominó, provocando que todo el equipo colapsase. Eso debía ser lo que preocupaba a Peter. Después de todo, este no era un juego y sus vidas estaban en juego. Ya lo verás una vez que comencemos. Ainz terminó la conversación con estas palabras. Comencemos cuando estén listos. Luke Luther tiró de la cuerda de su arco compuesto hasta que comenzó a crujir. La cuerda crujió mientras impulsaba la flecha hacia adelante. Aterrizó a 10 metros de uno de los goblins en la planicie. El repentino ataque hizo que los goblins se burlaran de Luke Luther. Se burlaban del tiro fallido. Los goblins tampoco podían acertar a 120 metros de distancia, pero parecían haber olvidado eso. Estar bajo ataque y contar con superioridad numérica provocó que crecieran las tendencias violentas de los goblins. Mientras gritaban fuertemente, se lanzaron corriendo en dirección de Luke Luther sin ninguna reserva. Los ogros los seguían por detrás. Se habían dejado consumir por su sed de sangre, no mantenían ninguna formación y no se cubrían con los escudos. Sus mentes estaban en blanco. Luke Luther sonrió luego de darse cuenta. Miren esto. Disparó nuevamente cuando la distancia era de 90 metros. Su tiro fue certero, y la flecha perforó la cabeza de un goblin. Este goblin, que se encontraba casi al final, perdió el equilibrio, dio algunos pasos y cayó muerto. La distancia se redujo, pero la mano de Luke Luther que sostenía el arco se veía relajada. Él tenía la confianza de que alguien lo protegería incluso si el enemigo estaba a su costado. Reforzar armadura, punto. Detrás de Luke Luther, Ninja lanzaba hechizos defensivos. Oyendo las voces de sus compañeros, Luke Luther disparó otra flecha. Disparó a una distancia de 50 metros, acertando a la cabeza de otro goblin. En ese momento Peter y Dane comenzaron a moverse también. Los goblins eran ágiles, pero los ogros tenían las piernas más largas, así que sus velocidades eran casi las mismas. Pero luego de cargar por casi 100 metros sobre la hierba de las planicies, los ogros con sus poderosas piernas estaban al frente y los goblins habían quedado atrás. La distancia todavía era un poco demasiado extensa como para usar un hechizo de área para atacar a todos los monstruos, pero era suficiente, ya que la tarea de Dane era inmovilizar a uno de los ogros. Lazo de la naturaleza, punto. Dane usó su hechizo. La hierba debajo de los pies del ogro comenzó a moverse, convirtiéndose en enredaderas. La inusual cadena de vegetación apresó al ogro y lo mantuvo en su lugar, haciéndolo rugir de frustración. En ese momento Ainz avanzó tranquilamente con Narberal detrás. Sus zancadas sugerían que estaba tomando un paseo en lugar de estar interceptando a monstruos atacantes. Cuando el ogro a la cabeza se acercó lo suficiente, Ainz tomó las empuñaduras de sus espadas en su espalda. Narberal buscó debajo de su capa y sacó su espada. Dibujando un largo arco, las dos espadas aparecieron frente a Ainz. Las brillantes luces reflejadas en sus ojos hicieron jadear a los miembros de las espadas de la oscuridad. Las dos espadas en las manos de Ainz eran ostentosas y tenían un largo de más de 150 centímetros. En lugar de parecer instrumentos de guerra, se veían como costosas obras de arte. Los grabados en los surcos de las espadas se veían como dos serpientes entrelazadas y la punta de la espada se abría como un abanico, emitiendo un brillo frío y filoso, un arma heroica. Las espadas en las manos de Ainz debían ser las célebres armas de algún héroe. Su apariencia provocó que las espadas de la oscuridad jadearan de nuevo. Si la anterior escena los había dejado impresionados, la escena actual los dejó sin palabras. Mientras más larga la espada, más pesada debía ser.
Incluso un arma encantada con un hechizo de reducción de peso no era fácil de blandir. Ellos sabían, por el corto tiempo en que habían viajado juntos, sobre la sorprendente fuerza de Ainz, pero su sentido común no era capaz de aceptar que alguien pudiera usar esas colosales espadas tan fácilmente. Pero Ainz las blandía como si estuviese sosteniendo porras. Esa imagen era realmente impresionante. Momon-san, ¿quién demonios eres? Peter habló por todos mientras suspiraba. Siendo un guerrero, él entendía que tanta fuerza era necesaria en el brazo para usar una técnica tan poderosa. No sabía cuánto tiempo tenía que entrenar para alcanzar ese nivel, lo que le sorprendía. Desde antes sabía que estaban en niveles diferentes, pero la escena ante él hacía que le temblaran las piernas. Incluso los obtusos goblins se asustaron y lentamente detuvieron su ritmo imprudente, rodearon a Ainz y se dirigieron hacia Peter y el resto. Solo los estúpidos ogros quienes confiaban en la fuerza de sus brazos enfrentaron a Ainz. La distancia se acortó y el ogro a la cabeza de los demás levantó su porra. Las espadas en las manos de Ainz eran enormes, pero la porra del ogro tenía un rango de ataque más amplio. Cuando el ogro comenzó su ataque, Ainz ya había ingresado dentro de su rango de ataque y estaba listo. Su ataque fue como el viento. Golpeó con la espada gigante en su mano derecha con una velocidad muchísimo mayor que la del ogro. La imagen remanente de un destello blanco pareció cortar el espacio por un momento. El ataque fue majestuoso, incluso aunque no estaba dirigido a ellos, los otros sintieron a la muerte al lado. Terminó con un solo ataque. Ainz enfocó su atención desde el ogro ante él hacia otro ogro. Como si estuviera esperando que Ainz se marchase, la mitad superior del ogro se mantuvo en su lugar por un momento hasta que finalmente cayó al suelo. La parte inferior todavía se mantenía en pie. Sangre y órganos quedaron expuestos al aire, produciendo un olor acre, lo que enfatizaba que esto no era una ilusión, había sido un limpio corte diagonal. Todavía estaban en medio de una batalla, pero ambos lados dejaron de moverse y el tiempo pareció detenerse mientras observaban silenciosamente la sorprendente escena. Matar de un solo golpe. Incluso un cuerpo tan grande como el de un ogro no podía escapar el destino de ser cortado a la mitad. Sorprendente, alguien dijo suavemente. La voz era clara en el silencioso campo de batalla. Inimaginable. Ha sobrepasado el nivel Misril y ha alcanzado el nivel Orichalcum, ¿no? ¿Podría ser acaso de nivel Adamantita? Partir a un ser a la mitad con un solo golpe, no era imposible. Unos cuantos hábiles guerreros o aquellos con poderosas armas mágicas serían capaces de lograrlo. Pero usando dos espadas gigantes con una mano, sería difícil lograr la fuerza necesaria para cortar a un enemigo a la mitad de un solo golpe, eso era de sentido común. Las armas de dos manos estaban hechas para ser blandidas con ambas manos. El punto era usar tanto la fuerza centrífuga del golpe así como el peso de la espada para atacar. No estaban hechas para ser blandidas usando solo la fuerza de un brazo, por tanto. O las espadas de Ainz estaban encantadas con magia muy poderosa, o la fuerza de Ainz en cada brazo era mucho mayor que la fuerza de un guerrero usando ambos brazos. O tal vez ambas cosas. Viendo esta impactante escena, el ogro inconscientemente se detuvo, puso una expresión de terror y comenzó a retirarse. Ainz avanzó rápidamente acortando la distancia. ¿Qué? ¿No quieres acercarte? Una suave y calmada voz se oyó en el campo de batalla. Una pregunta tan simple fue suficiente para intimidar a los ogros, ya que habían sido testigos de la diferencia de poder entre ellos. Ainz se acercó a los otros ogros con una velocidad impresionante, una velocidad que alguien usando armadura no debería poseer. Warg. El ogro lanzó un aullido que era una mezcla entre un gemido y un grito, levantando su porra para enfrentar a Ainz quien estaba atacando. Pero todos se dieron cuenta que era demasiado lento. Luego de acercarse lo suficiente, Ainz blandió la espada en su mano izquierda de manera horizontal. La parte superior del ogro dio vueltas en el aire y cayó en un lugar diferente que su parte inferior. Ese ataque horizontal había partido en dos al ogro de un solo golpe. Momon-san ¿acaso un monstruo? Aturdidos nuevamente por la escena ante ellos, nadie objetó las palabras de Dain. Entonces, el resto. Ainz dio un paso al frente, las feas caras de los ogros se veían rígidas mientras retrocedían más. Los goblins que habían tomado un desvío alrededor de la línea de defensa de Ainz atacaron a Peter y a los otros. Los miembros de las espadas de la oscuridad que habían estado observando la pelea de Ainz reaccionaron ante el ataque y comenzaron a moverse. Peter levantó su espada ancha y su gran escudo, enfrentándose directamente alrededor de una docena de goblins atacantes. Golpeó con su espada y mandó volando la cabeza del goblin que tenía al frente. Peter esquivó el chorro de sangre y comenzó una batalla cuerpo a cuerpo con los goblins. «Toma esto». Los goblins mostraban amenazantes sus dientes amarillos y pronunciaban extraños sonidos.
Peter hábilmente bloqueó las porras de los goblins con su escudo y usó su armadura reforzada mágicamente para bloquear el ataque de otro goblin, que lo golpeó con un sordo golpe. Flecha mágica. Punto. El goblin que intentaba atacar a Peter por detrás fue golpeado por 2 flechas mágicas y cayó silenciosamente al suelo. La mitad de los goblins que rodeaban a Peter se lanzaron hacia los otros 3 miembros de equipo. Todos ellos ignoraban a Narveral, que estaba parada al lado de Ainz, el remolino de muerte. Dejando su arco, Luke Luther tomó una espada corta de su cintura. Junto a Dein, quien sostenía su maza, corrieron al frente de la línea de fuego de Ninja, dándole la espalda. Luke Luther y Dein se enfrentaron a 5 goblins y sus fuerzas eran similares. Abatían a uno tras otro, pero les tomaría algún tiempo acabarlos a todos. Luke Luther tenía una expresión de dolor al ser golpeado por una porra mientras clavaba su espada corta entre una abertura en la armadura de cuero de un goblin. Dein recibió algunos golpes y sus acciones se hicieron más lentas, pero no recibió ninguna herida crítica. Ninja observaba tensamente la batalla, conservando su magia. Algunos de los ogros estaban atados con hechizos, y Ninja podría necesitar encargarse de ellos si la situación cambiaba. Peter estaba en medio de una pareja pelea contra 6 goblins. La batalla era intensa. No habían sido abrumados por los 11 goblins debido a la duda de los goblins al atacar. Luego de presenciar los increíbles ataques de Ainz, la moral de los goblins se había desplomado, y eran incapaces de decidir si seguir peleando o escapar. Como si intentara quebrantar la moral de los goblins, Ainz blandió su espada gigante. El sonido del viento siendo cortado fue seguido del sonido de algo pesado cayendo. 2 veces seguidas, como todos esperaban, el número de cuerpos de ogros muertos continuaba elevándose. Solo habían 2 ogros restantes aferrándose a la vida, uno estaba inmovilizado por las enredaderas y el otro temblaba ante Ainz. El casco de Ainz se volvió hacia el último ogro enfrentándolo. El ogro pareció sentir la mirada de Ainz a través de la delgada abertura del casco y dejó caer su porra y corrió hacia el bosque produciendo un extraño gemido. Su velocidad era mayor a cuando estaba atacando, pero no había forma de que pudiera escapar. Nabel, hazlo. La fría orden fue dicha, y Narveral de pie detrás de él asintió levemente. Relámpago. Un relámpago que violentamente sacudió el aire fue lanzado hacia adelante, golpeando al ogro que intentaba escapar con el sonido de un trueno. Y también atravesó al ogro que estaba inmovilizado detrás del otro, terminando fácilmente con los 2 ogros. ¡Escapen! 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 El goblin que estaba observando esta escena gritó con desesperación y trató de escapar, pero Peter fue más rápido. Los asustados goblins ya no representaban un peligro. El grupo deshizo de los goblins restantes uno tras otro. Ninja, quien ya no necesitaba conservar mana, se unió a los ataques también. Ningún goblin logró escapar. Con el intenso olor a cadáveres de fondo, Dein curó las heridas de Luke Luther y Peter usando curación menor. Ninja, quien estaba libre, tomó una daga y cortó las orejas de los goblins. Si entregaban las orejas obtendrían una recompensa correspondiente al tipo de monstruo. Por supuesto, las partes a entregar no siempre eran orejas, variaban con el tipo de monstruo. Pero para semi-humanos como ogros y goblins, eran casi siempre orejas. Ninja estaba cortando hábilmente las orejas cuando vio a Ainz y Narveral buscando algo alrededor de los ogros. ¿Pasa algo malo? Escuchando la pregunta de Ninja, Ainz levantó la cabeza y respondió. Estaba pensando, tal vez estos monstruos podrían dejar caer ítems, como cristales. ¿Cristales? Nunca he oído que los ogros poseyeran joyas como esas. Es cierto, estaba preguntándome si no habrían ítems raros. Sería bueno si los ogros tuvieran tales tesoros. Ninja respondió mientras cortaba las orejas de los ogros con movimientos practicados muchas veces. Pero Momon-san es realmente poderoso. Sabía que eras un guerrero con mucha confianza en tus habilidades, pero no tenía idea de que eras tan bueno. Cuando oyeron las palabras de Ninja, los 3 que habían terminado de curarse le dijeron a Ainz. Increíble. Siendo también un guerrero, quiero decir que fue impresionante. ¿Qué entrenamiento seguiste para obtener ese tipo de fuerza en el brazo? Pensé que debía ser rico ya que estabas acompañado de Nabel-chan, pero ¿qué tipo de tesoro único son esas espadas? Nunca había visto unas espadas tan valiosas. Siento profundamente que las palabras que pronunciaste en el gremio fueron verdaderas. Tú realmente estás al nivel del renombrado guerrero más fuerte del reino. Impresionante. A su lado, Narveral tenía una expresión orgullosa, pero Ainz solo agitó sus manos. Me dan demasiado crédito, solo tuve suerte. Suerte. El grupo de Peter sonreía embarazosamente. Luego de esta batalla, tengo que estar profundamente de acuerdo con aquel dicho de que siempre hay alguien más fuerte. Todos pueden fácilmente alcanzar mi nivel algún día. Las palabras de Ainz hicieron que sus sonrisas se volvieran incluso más incómodas.
El grupo de Peter había trabajado duro para volverse fuertes y no desperdiciaban las recompensas que obtenían, usándolas todas para incrementar sus fuerzas. Ya que eran compañeros de ese modo, todos se llevaban bien. Incluso pensando en todos los esfuerzos que habían hecho hasta ahora, eran incapaces de imaginarse alcanzando el mismo nivel de Ainz. Para el grupo de Peter, la posición en la que se encontraba Ainz era la cima absoluta que solo un pequeño grupo de personas eran capaces de alcanzar. Esta persona que viajaba con ellos, definitivamente se convertiría en un renombrado héroe, un gran hombre de pie en la cima de los aventureros. Todos creían fuertemente en esto. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.